Vamos entre lo que es bueno y lo que es malo. Muy bien, cuando nosotros escogemos lo que es bueno, indudablemente vamos a tener una esperanza de vida para avanzar por la vida, para caminar por la vida y para ir con una esperanza que tenemos victoria hacia el final de la carrera. Pero cuando nosotros elegimos el camino equivocado, el camino del mal, lo más seguro es que vamos a ir una tras otra y tras otra de desilusiones, de sinsabores y al final muerte eterna. Que es lo que dice el Señor: el alma es mía y el alma que pecare, esa morirá. Y vamos a tratar de seguir esa línea que venimos compartiendo, darle seguimiento, porque es importante de no cambiar diferentes temas, porque entonces no podemos tomar el corte y así de alguna manera, ¿verdad? Vamos meditando en ese mismo pensamiento, la mayoría, ¿verdad? Que llega a las iglesias, le preguntan: ¿y de qué se enseñó? ¿De qué se predicó? No me acuerdo. Mucha gente. Y ese es un problema muy grave, ¿sabe usted? Porque mucha gente llega a la iglesia por los cantos. Oh, es que a mí me gustan los cantos. Pero recuerde que los cantos son para Dios. Las alabanzas son de Dios. ¿Verdad? Es que a mí me gusta cantarle a Dios, por eso llego a la iglesia. Sí, pero no es para darte gusto a ti, es para darle gusto a Dios. Es para alabar y adorar a Dios. Próximamente vamos a entrar con ese tema también, que es muy importante. ¿Qué es la alabanza a Dios? Vamos a entrar con eso porque es bien importante. Todo eso para que nuestra vida esté cimentada y bien sembrada en la buena tierra. Entonces les invito a que abramos la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 1, que es bien lindo lo que vamos a leer en esta tarde. Nos va a llevar a la reflexión. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, es bien lindo esto que nos lleva a la reflexión. Nos ayuda a meditar, a pensar mediante los días venideros, ¿verdad? Hay gente que si no tiene cómo cantar a Dios, pues ya no cantan, ya no hacen servicio, porque no hay como, no, a lo último, sino hasta con las manos, hermanos. Imagínense los apóstoles allá en aquellos tiempos. ¿Usted ha oído hablar de una orquesta con los apóstoles? Con las manos, y adoraban a nuestro Señor. Oiga, Pablo y Silas, cuando estaban detenidos en aquella prisión, que cantaban alabanza al Señor, ¿usted oye que tenían por ahí músicos? No tenían nada, ellos solos con su corazón le cantaban a Dios. Tanto así cantaban a Dios que se rompieron aquellas cadenas, las paredes temblaron y fueron libres, porque lo que hacían no lo hacían para presunción, ¿verdad? Para cosas, sino ellos lo hacían porque había en su corazón la adoración a Dios. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículo 1. Y cuando usted lo tenga, usted puede decir un fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos, ¿cómo? Por delante. Dice el 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Démosle una analizada al versículo 1. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Muy bien, hermanos. Cuando la Biblia, el escritor de los Hebreos, no hay una seguridad por su corte que tiene esta carta a la iglesia hebrea. Se presume que es muy posible que haya sido Pablo, por lo que se menciona, pero no hay algo que lo afirme que fue Pablo el escritor. Pero el escritor de Hebreos, en el capítulo 12, habla de lo que ya anteriormente había venido hablando. Antes del versículo 12, viene hablando de la fe de los grandes hombres de Dios. Por ejemplo, él viene hablando incluso de la genealogía de Jesús. Incluso menciona a Rahab, el escritor sagrado de los Hebreos, antes de llegar al verso 12. Y cuando este escritor se refiere a esa gran nube de testigos que tenemos alrededor, se está refiriendo a los personajes que anteriormente él ya venía hablando. Por ejemplo, usted sabe que Hebreos 11, él ya venía hablando de la galería de los héroes de la fe. Estos son fuertes testigos de los que menciona Pablo. El escritor de los Hebreos. Pero antes de todo esto, él viene hablando de todos aquellos que por la fe tiraron los muros, que por la fe cruzaron, que por la fe se salvaron, como Rahab y su familia, que fueron salvos por la fe, por ayudar al pueblo de Dios. Es esta a la que se refiere a esta tan grande nubes de testigos que la hicieron, que la libraron por creer en Dios, por poner su confianza en Dios. Pasaron cosas maravillosas con ella. Por ejemplo, con Rahab, ¿qué pudo ver? Imagínense, usted sabe, todos sabemos quién era Rahab en aquellas tierras en Jericó. ¿Quién era Rahab? Rahab era una mujer de la vida galante. Lo dice con todas sus letras ahí. Ella vendía su cuerpo. Y cuando usted mira la genealogía, de dónde viene el linaje de nuestro Señor Jesucristo, Rahab aparece en la escena, dentro de la línea sanguínea de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Escritura clarito, porque de lo ruin y despreciable escogió Dios para avergonzar al sabio. Fíjese de dónde la línea sanguínea de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios, de lo vil y despreciable escogió Dios para avergonzar al sabio. Otra cosa, que es necesario que nosotros estemos conscientes de esta gran nube de testigos. Dice la palabra de Dios en este mismo libro, que viendo al invisible fueron bendecidos, porque tomaron ese camino de la bendición, escogieron ese camino de la bendición. Entonces dice, teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Esta palabra asedia, mucha atención y mucho ojo con esta palabra, que nos asedia. ¿Qué es asedia? Hay dos determinaciones que se le dan a esta palabra asedia. Una es un pez de aproximadamente 30 centímetros, pero cuando nos referimos en el ámbito espiritual, la palabra asedia es algo muy tremendo que está relacionado con la pereza, que está relacionado con el desengaño, con el desánimo, está relacionado con la negligencia. O sea, estas palabras están relacionadas con la palabra asedia: pereza, desánimo y negligencia. ¿Ok? Asedia. Por eso dice aquí el escritor sagrado: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, que nos enreda con todas estas cosas, que nos enreda con la negligencia, con la flojera, pereza y con el desánimo. Nos enreda con todo esto. Entonces dice la palabra de Dios que nos despojemos de ese peso de pecado
que nos despojemos de eso. ¿Para qué? ¿Por qué tenemos que despojarnos de todas estas cosas que nos asedian? Para poder seguir adelante. Para poder seguir mirando hacia el futuro y no quedarnos estancados en el pasado. ¿Sabe usted cuánta gente vive en estos momentos en el pasado? ¿Sabía usted que hay mucha gente que no ha podido ser bendecida por Dios, que no ha podido ser libre por Dios, o Dios no los ha librado porque ellos no se han dejado librar, porque siguen sepultados en el pasado, porque siguen cargando ese peso del pasado, porque siguen sufriendo, porque quieren seguir sufriendo en el pasado? Es necesario que nos despojemos de todo eso para poder mirar hacia el futuro, porque escúcheme, Dios es un Dios ¿de qué? De futuro. Es un Dios de futuro, y no es un futuro perecedero, sino es un futuro de la eternidad. Hay un problema grave en nosotros, los seres humanos. Por eso le digo, hay mucha gente que sale de la iglesia, pegó brincos, gritó aleluya, hasta corrieron por todo el salón y gritaron aleluya, y después de 2 horas se les pregunta ¿de qué se trató el sermón? ¿De qué se les compartió? No me acuerdo, yo me estaba gozando. El gozo es bueno, pero es más bueno que nos quedemos con la palabra de Dios en nuestra vida. Porque si nosotros salimos de donde se nos compartió la palabra de Dios, porque este es el pan de vida, acuérdense que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Padre. Si nosotros dejamos de lado lo mero importante, que es la palabra de Dios, entonces nosotros estamos flaquitos espiritualmente, débiles espiritualmente. Va a llegar alguien y lo va a convencer en sus propias ideas y no en la palabra de nuestro Dios. Ese es un problema grave. Por eso mire lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 8. Vamos a empezar a leer la escritura. Lucas capítulo 8. Y es por eso que tenemos que afirmarnos en esto, en la palabra. Lucas capítulo 8, versículo 14. Vamos a leer desde el 13 y 14 para poder entender que nuestro Señor Jesucristo está hablando y explicando acá. Dice la palabra de Dios en el 14:13, dice de Lucas: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero a estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba, ¿qué cosa? Se apartan. Y luego el 14 dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Hermanos, es bien importante que nosotros procuremos despojarnos de todo peso que nos asedia para seguir avanzando la carrera. Bien, analicemos poquito el 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados. ¿Por qué cosa? Por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Tenemos nosotros una carrera por delante. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos que nos despojemos. Dice que nosotros necesitamos quitarnos todo peso de pecado que nos asedia. Lo que acabamos de leer por palabras de nuestro Señor Jesucristo es lo siguiente: que aquellos que oyen la palabra de Dios o se tiran la palabra de Dios, se tiran entre espinos, pero hace la comparación en esta parábola nuestro Señor con aquellos que escuchan, oyen, pero que su corazón está en otro lugar, que su corazón está en otro lado.
Su corazón no está en la palabra. Su corazón no está en el Señor. Por eso hace un momento les decía yo, no comparemos con que estar alabando, pero a la hora de orar no nos quedamos con lo mero bueno en nuestro ser, que es la palabra de Dios. Porque nuestro corazón está, o nuestra vida está carnalmente ocupada en los pensamientos que siguen más para adelante. Por ejemplo, no contemplamos nosotros en correr la carrera y siendo nuestra primer visión nuestro Dios, y enseguida de nuestro Dios, ¿verdad?, seguir avanzando hacia el futuro para hacia algún día llegar a la eternidad. ¿Por qué razón? Porque los afanes de la vida nos ahogan, nos detienen. Una vez más, el 14, miren qué interesante. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados. ¿Por qué cosa? Por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida no llevan fruto. Las riquezas. Usted pregúntele ahorita a un jovencito o a alguien, ¿qué te gustaría ser de grande? Los niños van a decir, lo más seguro, los niños van a decir que quieren ser policías o bomberos. Es lo más seguro. Ahorita pregúntele a un joven, ¿qué quiere ser? Y él va a querer ser rico. Va a querer tener dinero, lujos, riquezas y todo ese asunto. Y cuando se tiene, yendo de la mano de Dios, tomados de la mano de Dios, no hay ningún delito en ello, porque está consciente en la palabra de Dios. Esta palabra de Dios no es ahogada en su vida, sino que esta palabra de Dios es una semilla que germina en su vida y abre su corazón y abre su entendimiento y va a surtir un efecto tremendo en su vida. Sabe bien que el día que Dios determine algo en su vida, usted va a estar consciente que esa fue la voluntad de Dios. Pero usted ahorita dígale a alguien que empiece a escalar peldaños, ¿qué pasaría si viniera nuestro Señor Jesucristo y le dijera en estos momentos, oye, deja todo aquello, compárteselo a los pobres y sígueme? ¿Demanda? Más seguro que es una demanda segurita. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está ahogada en su vida. Los afanes, las ambiciones y todo ese tipo de cosas están ahogando esa semilla en su vida. Y en ocasiones no estamos conscientes nosotros que en esta vida nosotros no somos dueños de nada. Y aquí estamos de pasadita. Somos peregrinos. En cualquier momento nos llaman a casa. Pero aquí nos aferramos tanto a algo que en ocasiones somos adoradores de eso que del Altísimo Dios. Y en ocasiones tenemos poca conciencia de eso. Acuérdense lo que dice la palabra de Dios. Porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Donde está vuestro tesoro. Vamos a Lucas 12:15. Lucas capítulo 12 versículo 15 dice así: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Estamos entendiendo lo que leímos en Hebreos? La negligencia, la pereza, lo que nos asedia, ese peso que nos ponemos encima nosotros mismos. Es que en ocasiones no estamos preparados nosotros para ciertas cosas en la vida.
Muchas veces no estamos preparados nosotros para tantas cosas. Y mucha gente hace la pregunta, ¿pero por qué yo no tengo? ¿Pero por qué a mi Dios no me da eso? ¿Por qué a mi Dios no me da esto otro? ¿Por qué yo no tengo un carro al año? ¿Por qué yo no tengo una mansión por allá en los pinos? ¿Por qué no estamos preparados? Simple, Dios conoce nuestro corazón y nuestro pensamiento. Porque a la hora de aquello de lo cual nos hemos hecho, nosotros vamos a ser un Dios de ello. Vamos a ser un Dios, vamos a adorar allí. Allí está nuestro corazón. Es que las cosas no se hicieron para adorarlas. Las cosas se hicieron para obtenerlas. Y recuerde usted lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, porque todo lo que tengo, ¿se acuerda que dijo el apóstol Pablo? Porque todo lo que tengo, ¿por qué? ¿Cómo lo tenía el apóstol Pablo? Diga, ¿cómo lo tenía el apóstol Pablo? Por basura, sirviendo a Cristo. Sirviendo a Cristo. No era su prioridad, no era su prioridad. De esa gran nube de testigos de la cual nos habla la Biblia, la prioridad de ellos no eran los bienes que poseían, sino el seguir, como dice Hebreos, avanzando, corriendo la carrera, quitando todo peso que estorbaba para servir al Rey. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. ¿Lo tenemos? Amén. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Una vez más, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, escuche, así que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué dice ahí en Hebreos? Quitémonos todo peso que nos asedia del pecado. Quitémonoslo. Cuando no tenemos nosotros ese peso quitado y lo queremos seguir teniendo con nosotros, una preocupación se convierte en una angustia para empezar. Sufre. Porque queremos seguir cargando un peso que a nosotros no nos corresponde. Queremos seguir cargando el peso del egoísmo. Queremos seguir cargando o queremos seguir viviendo en el peso del pecado. Queremos seguir el peso de las envidias, el peso del odio, el peso de la falta de perdón en nuestra vida. Es un peso que nos hace, hermanos, no avanzar. Hermanos, ¿hasta dónde llegaríamos nosotros con 300 libras en nuestras espaldas? ¿Hasta dónde? ¿Llegaremos a la esquina? ¿Llegaremos a la tienda que está acá en el centro comercial que está acá en el Cleveland? ¿Llegaremos con 300 libras hasta nuestras espaldas? No llegamos, porque es un peso demasiado pesado. Bien, el pecado y esta negligencia de lo que yo le he estado viniendo hablando, de lo que la palabra de Dios nos habla más bien, es un peso que nos asedia. Recuerde, todo es enredadera que es la asedia. Negligencia, flojera, falta de perdón. Y que nosotros necesitamos de despojarnos de todo eso. Pero necesitamos empezar por nosotros mismos.
¿Cómo con nosotros mismos? Bueno, perdonándonos a nosotros mismos para empezar. Teniendo nosotros que saber que nosotros, Dios, no ha hecho un guiñapo de trapo, una garra mal hecha, sino nosotros tenemos que dar cuenta o tenemos que entender que Dios en cada uno de nosotros hizo un hombre, una mujer, hechos a su imagen y semejanza. Empezar desde allí y quitarse esa loco pensamiento de su ser y de su corazón. Es que yo no valgo nada. Es que a mí nadie me quiere. Es cierto que nosotros ante nuestro Creador tenemos que presentarnos en bancarrota porque Él es grande, Él es fiel y nosotros ante Él que somos sus hijos. Pero mire, escúcheme esto. Hasta ahí nada más. Nunca queriendo ser nosotros dioses. Nunca queriendo ser nosotros Dios, porque ahí está el peligro. Entonces, ¿cómo hemos de llegar nosotros con Dios en bancarrota? Señor, todo lo que tengo es tuyo. Señor, yo me despejo de todo ese peso que me asedia de pecado. Perdóname, Señor. Yo no quiero cargar ese gran compromiso entre mis espaldas. Señor, yo vengo ante ti. Su palabra dice: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es palabra de Dios. Es solamente que nosotros debemos confiar en Dios, de darle a Dios esa carga que nosotros en ocasiones queremos traerla. Ya no es tuya esa carga, déjasela al Creador. En ocasiones tenemos una preocupación ya tarde en la noche y queremos nosotros con que, ay, ¿qué irá a pasar? ¿Y por qué tiene que pasar esto? Y olvídese ya en su vida de eso. Usted tiene que venir ante Dios y dejarle ahí, despojarse de esa carga y decirle: Señor, yo no puedo. Este es tu plan, es tu propósito, y tú lo que vas a hacer, lo vas a hacer a tu modo. Aquí, Señor, yo te lo dejo. Padre, yo voy a dormir hoy como un bebé, no voy a dormir tranquilo, voy a dormir tranquila, sin estarme preocupando de lo que yo no puedo arreglar. Descansaré. Y así como dice tu palabra, contento me acostaré y así mismo me levantaré, porque, oh solo Señor, tú me haces vivir confiado. Ese es el plan, el propósito de Dios cuando escribe el Espíritu Santo en la carta a los Hebreos. Porque así vivieron aquellos, aquella gran nube de testigos de lo que estamos hablando. Ahora, ¿hay secretos en su vida? Lo que para usted es un secretillo en su vida, ¿usted cree que ese es un secreto para Dios? No. Para nada. Entonces, ¿qué? Después de venir viendo este asunto, ¿qué tenemos que hacer? Mire, tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que confesar nuestros pecados. Una vez cuando nosotros venimos, Señor, yo hice esto, Padre, y pido perdón, Señor, entonces usted va a ser libre, se va a despojar de todo peso, de todo carga que le asedia, y usted va a poder avanzar esa carrera que tiene por delante, o sea, el futuro. Porque esto que estamos, o que nos está deteniendo, nos está impidiendo abrir nuestras manos, nuestros brazos, para recibir lo que Dios tiene en el futuro para nosotros. ¿Cómo y por qué? Bueno, vamos a la primera carta de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Vamos desde el 8 para
saborear ese pan delicioso que es la palabra de Dios para nuestra vida. Leamos desde el 8 y 9. Dice así el 8: si decimos que no tenemos pecados, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué cosa? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El 9: pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nota importante. Se sabía antes que pues yo tenía que confesarme con otro hombre más pecador que yo. Se los digo como testimonio. En una ocasión yo fui a confesarme con otro hombre y me aventé un manazo por pecados juveniles e infantiles que yo me confesé ante aquel hombre, que no me dio ninguna resolución o alguna solución, sino lo único que hizo fue ponerme penitencias, las cuales aquellas penitencias eran sin sentido. De ahí, al poquito tiempo, después de esa confesión, que me agarraron a cocos aquel hombre, enseguida fui descomulgado por actos que nosotros no cometimos de aquel lugar y de la iglesia popular. Yo no hablo con esto con un resentimiento, sino a lo que quiero llegar yo con esto es que esto es un acto totalmente equivocado de acuerdo a la voluntad y a la palabra de Dios. Cuando la Biblia nos dice a nosotros que confesemos nuestros pecados, no nos está diciendo que nosotros vayamos ante un hombre, doblemos nuestra rodilla ante un hombre, ni confesemos nuestros pecados. La palabra de Dios nos habla a nosotros que nuestros pecados deben de ser confesados ante Dios. Y si se trata de ofensas, tenemos nosotros que ir con nuestro prójimo y pedir perdón con nuestro prójimo. Pero perdón, no confesión. Escuche esto. Entonces nosotros necesitamos estar entendidos en la palabra de Dios, que nosotros, para modo de que nuestros pecados sean perdonados, tenemos que ir ante Dios. Escúcheme, hermano, por favor. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió, aquella velo intermedio que hacía esa diferencia entre tener entrada directa entre la presencia de Dios, nosotros antes no podíamos, había un intermediario, un sacerdote, al cual se le llevaba la ofrenda para el holocausto, para que por medio de ello fueran perdonar nuestros pecados temporales, no para siempre. Después de que nuestro Señor Jesucristo muere, aquel velo es roto. ¿Qué quiere decir aquella ruptura de aquel velo? Que tenemos nosotros el acceso directo a la misma gloria de Dios, para platicar con Dios, para hablar con Dios, porque los pecados que nuestro Dios, a través del sacrificio santo en la cruz del Calvario, hace para darnos a nosotros liberación y darnos a nosotros esa ligereza para seguir hacia el futuro, hacia adelante en nuestra carrera, nos la da a través de su muerte y resurrección, nuestro Señor Jesucristo. Y ahora podemos entrar directamente ante su presencia, hablar con Él, platicar con Él y pedir perdón y confesarle nuestros pecados directamente al Señor. Y no tenemos que ir con otro hombre peor de pecador que nosotros. Porque dice la palabra de Dios que ellos no son pecadores y que ellos pueden absolvernos de todo tipo de nuestros pecados, mentiras del diablo. Ellos no pueden, ni siquiera
decidir por ningún tipo de mis pecados, más que aquel que murió por mí en la cruz del Calvario para hacerme libre de todas mis culpas. Así es de que despojémonos de todo peso que nos asedia del pecado para ser libres, para poder ver hacia adelante el futuro y después de ello la eternidad. Y dice la palabra de Dios, acuérdense lo que dice la palabra de Dios, que esa semilla, o sea, la palabra de Dios, abra su corazón para que la semilla caiga en su corazón y germine en buena tierra. ¿Cómo yo puedo hacer eso, hermano, para que esa semilla no caiga en espinos? Mire, ábrale su corazón a la palabra de Dios. Ábrale su corazón. Que la palabra de Dios reciba, o su corazón reciba la palabra de Dios, y que mediante esta semana usted esté meditando en la palabra de Dios. Es la forma. Entonces ya sabemos nosotros, hermanos, como dice aquí Juan, si decimos nosotros que no tenemos pecados, no nos engañemos nosotros mismos, y a la verdad no está en nosotros. O sea, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El 10 por último. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es importante que para que la semilla caiga bien en buena tierra, hermanos, es necesario abrir nuestro corazón, meditar en la palabra de Dios, y que nosotros podamos estar preparados para poder correr la carrera, para poder ir al futuro. Ya solamente quiero recordar Hebreos 8:14, Hebreos 12:21, por último ya, recordar para recordarnos de dónde tomamos nuestro cimiento para poder compartir este mensaje en esta tarde. Hebreos capítulo 12 versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Recuerda esto, lo que leímos al último: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos. Él es fiel para perdonarnos. Él es fiel para perdonarnos. Usted sabe que en estos tiempos hay gente sin escrúpulos. Hay gente en este tiempo que piensa que ellos no pecan. Hay gente en estos tiempos que piensan que ellos son perfectos y que son la última Coca-Cola del desierto. Y que a todo mundo lo miran con ojos pecaminosos. Incluso ya no solamente pecaminosos, sino hasta los miran con ojos de odio. Cuando nosotros, los hijos de Dios, que conocemos la palabra de Dios, somos a lo mejor en ocasiones hasta más pecadores que la gente que está en el mundo. Esto es duro, pero es una realidad. En el momento que nosotros nos tomamos la decisión y la determinación para apuntar a un pecador del mundo, nos convertimos en peores. Dice la palabra de Dios: fija tú, porque miras la paja de aquel que tiene ojo y no guachas la bigota que está en el tuyo. Pues es necesario, hermanos, que en esta vida corramos la carrera con paciencia, sabiendo que somos pecadores, y que lo único que nos puede librar de todo esto es ir con Dios, pedir perdón, y que Él perdone nuestros pecados, para manera de poder quitarnos ese peso tan grande que en ocasiones traemos nosotros tras nuestras espaldas, y que Dios nos ayude a correr con ligereza hacia el futuro y la eternidad, porque Dios, hermanos, es el futuro. Hay un canto que dice: porque yo sé que Él es mi futuro, la vida vale más y más solo por Él. Vamos a ponernos de pie.